buenas tardes. Me llamo Francisco José Cerceda, soy profesor del Departamento de Historia del Arte, compañero de Diego Clemente, al que agradezco pues, la oportunidad junto a la organización de poder exponer este trabajo, que es una parte realmente de mi tema de tesis doctoral. Y también, bueno, pues el que me haya ayudado también a Diego a interpretar algunos de los datos que he podido sacar en el Archivo General de la Administración, exclusivamente de Daimiel, algunos de ellos inéditos. Bien. Para comenzar a hablar de este tema, y no me voy a extender excesivamente en la introducción, quería abordar el tema de la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos. Es un organismo que se creó en el año 41 exclusivamente para participar en las labores de reconstrucción de aquellos elementos arquitectónicos que habían sido dañados durante la guerra. Pero surge también con una intencionalidad muy política, una intencionalidad sobre todo propagandística. Tenemos que partir de la base de que después de la Guerra Civil pues la Iglesia se convierte de alguna forma en uno de los pilares del nuevo Estado, del nacionalsocialismo, y que fue también partícipe de lo que podríamos denominar como la reconstrucción material y espiritual de España. Es decir, en la reconstrucción también hay una intencionalidad ideológica. Por supuesto funcional, al fin y al cabo, si la Iglesia es un pilar del Estado, necesita que se mantenga el culto en las iglesias, pero claro, ya que se arregla la Iglesia, pues qué menos que el político, el gobernador civil de turno o el representante del régimen, pues que asista a estas inauguraciones, porque también se está haciendo propaganda con ellas. Bien, no voy a extenderme mucho en el tema de los daños ocasionados por la guerra civil en el territorio. Bueno, vemos tres imágenes, quizás las más dramáticas de la provincia de Ciudad Real, Santa Catalina de la Solana, que se incendió durante la guerra, igual que la Asunción de Manzanares, o la Asunción de Campo de Criptana, que se tuvo que demoler por el estado de conservación justo después de la guerra. Sobre este tema hay bibliografía muy amplia. Francisco Alía tiene estudios al respecto sobre los daños ocasionados por la guerra, en este ejemplar en concreto, y también los estudios realizados por Juan Francisco Prado Sánchez Cambronero, tema también de su tesis doctoral, y bueno, los dos libros están publicados en la Biblioteca de Autores Manchegos, y sí que se podría hacer un repaso más exhaustivo sobre lo que supusieron los daños ocasionados en la guerra, pero también los elementos que se conservaron, que se salvaron gracias a la Junta del Tesoro Artístico. Bien, a raíz una vez acabada la guerra, en 1941, en el preámbulo del decreto de 10 de marzo, se especifica muy bien en qué iba a consistir esta Junta de Reconstrucción de Templos. Y atención a las palabras en negrita, porque nos van dando también las pistas de cuáles van a ser los objetivos de este organismo. El sentido católico del movimiento nacional, si un imperativo de justicia no fuera suficiente acicate para ello, justifica la preocupación del Estado falangista por la reconstrucción de los templos dañados a consecuencia de la revolución marxista y de la guerra de liberación. Ojo, no solamente le está echando la culpa a la revolución, sino también a los propios daños que pudiera ocasionar el bando nacional pues en esa guerra de liberación. Agacha un poco la cabeza y también asume cierta parte de culpa en el estropicio que se ocasionaron en estos elementos. Se precisa dictar una fórmula legal para que pueda, cuanto antes, volver a celebrarse el culto católico en apropiados y decorosos locales, cual corresponde a la fe de nuestro pueblo y a los principios del nuevo Estado. Realmente no le está concediendo valor a esos elementos patrimoniales desde el punto de vista histórico o artístico, sino que le está concediendo un valor de espacios funcionales donde se tiene que celebrar el culto. Y esto, en cierta forma, va a orientar algunas de las intervenciones que va a realizar la Junta de Reconstrucción de Templos, porque no va a ser como la Dirección de Bellas Artes, en la que priman los criterios estéticos y de conservación del monumento, sino que van a primar, sobre todo, los aspectos los más funcionales, los que permitan, pues, de alguna forma, devolver el culto al interior. Y esto justifica la aberración que se llevó a cabo, sobre todo en los años 60 y 70, de sustitución de algunas de las cubiertas de madera por cerchas metálicas, porque no se le concedía un valor exclusivamente artístico, sino más allá de meramente funcional. Bien, la Junta de Reconstrucción de Templos abarca una cronología del año 41 al 79, aunque en el 80 todavía seguían existiendo algunas subvenciones a cargo de este organismo. Lo crea el Ministerio de la Gobernación, para que veamos también la importancia que tenía la reconstrucción de templos para el propio régimen. No dependía de otros ministerios, sino del propio de la Gobernación, y propaganda al fin y al cabo. En principio era
los daños causados por la guerra civil. Luego veremos cómo el propio devenir de la historia pues hizo que este organismo se preocupara por otras reconstrucciones. Su función, ordenar y recaudar y administrar los fondos concedidos por el Estado para tal fin, y crear una estructura nacional y un sistema administrativo centralizado que articulara esas transferencias de fondos pues, a las propias parroquias. Es decir, crear un organigrama que permitiera desde lo nacional hasta lo local que llegaran esos fondos destinados exclusivamente a la reconstrucción de elementos religiosos. Esa estructura organizativa tenía, por tanto, una estructura muy jerárquica, acorde también con el nuevo régimen, la Junta Nacional en Madrid, las juntas diocesanas y las juntas parroquiales. Todas ellas, de alguna forma, se vinculaban o estaban sometidas a un reglamento que articulaba pues, las funciones, la dotación económica y los requisitos que debían reunir aquellas parroquias o templos en general que quisieran que optaran a una subvención de estas características. La Junta Nacional, pongo el organigrama para que veamos también el componente importante ideológico que tiene la Iglesia en este tipo de organizaciones, porque el presidente es un secretario de Gobernación, pero claro, los vocales tenemos al obispo de Madrid-Alcalá, director general de Asuntos Eclesiásticos, propiedades aparte de regiones devastadas. Es decir, la Iglesia, esa unión del Estado con la Iglesia, lo que hace es que la Iglesia se incorpore como un organismo dentro de esta Junta Nacional, aparte de un secretario técnico, designado por regiones devastadas o el director general de Arquitectura. Las juntas diocesanas lo que hacen es reproducir esa estructura, pero a nivel provincial. La de Ciudad Real se crea en octubre del 41 y en este caso servía de intermediaria básicamente entre la Junta Nacional y las juntas parroquiales que veremos a continuación. El obispo de la diócesis en este caso era presidente, o sea, no es un cargo técnico, es un cargo de la Iglesia y por lo tanto cierta ideología se filtra en algunas de las decisiones que se toman a la hora de adjudicar o de defender una u otra opción. El gobernador civil, el tesorero que sería el delegado de Hacienda, secretario el arcipreste de la capital, otro cargo eclesiástico, y vocal el juez de instrucción y otros cargos técnicos que en un momento concreto se consideran necesarios pues, para tomar decisiones y evaluar proyectos. En cuanto a las juntas locales, sería el cura párroco el que ejercería la presidencia, la primera autoridad civil de la localidad y, como vocales, aquellas personas que ellos estimaban oportunos que debían ser consultados, pues desde cronistas locales, arquitectos, figuras que estuvieran en el entorno de la Iglesia y que de alguna forma pues, pudieran asesorar, quizás desde un punto de vista más técnico que lo que podrían asesorar el presidente y el gobernador, el alcalde de la localidad. Bien, cuantías de las subvenciones. Hay que pensar que en este caso no se trata de subvencionar el 100% de la restauración, de la reconstrucción de los templos, sino que el principal objetivo es que se motivara a la población a que participara también a salvar su propio patrimonio, sus iglesias. Por lo tanto, en ningún momento se iba a conseguir cubrir la totalidad de las obras. Sí se primaba aquellos municipios que no tuvieran ningún templo parroquial habilitado para tal, porque se necesitaba celebrar misa diaria en las iglesias, porque al fin y al cabo en las iglesias es donde se ejercía también el control de la población, de la moralidad, etc. Si existía un templo parroquial habilitado, bueno, pues la cuantía descendía, pero también había la posibilidad de que se rehabilitara ambos elementos. En el caso de Daimiel lo veremos con San Pedro y con Santa María. Los cambios que se desarrollan en las funciones de la Junta Nacional, los distintos cambios ministeriales, pasa de Gobernación a Dirección General de Arquitectura y luego pasa al Ministerio de Vivienda, pues hace que la propia Junta, por subsistir, se fuera adaptando a las propias necesidades del momento. Veremos algunas solicitudes que dicen bueno, pues que tenemos todavía daños de guerra en los años 60 o 70. En algunos casos es simplemente exagerar esas condiciones para conseguir de alguna forma adaptar los requisitos a los criterios que pedía la subvención. Pero lo que nos vamos a encontrar generalmente en La Mancha, salvo contadas excepciones, van a ser reconstrucción o reparación por el paso del tiempo, aparte de los años de guerra en los que no se hizo ninguna labor de mantenimiento de esos templos. Si sumamos pues, un abandono secular, pues todos esos factores se van sumando y hace que de alguna forma sea el paso del tiempo el principal agente que daña esos edificios. Y también las obras de nueva planta. Pensemos que los municipios empiezan a crecer en los años 60 o 70,
En el caso de Ciudad Real quizás es más evidente, y se necesita seguir ejerciendo el control de la población a través del elemento de la iglesia. Por lo tanto, hay que crear nuevas parroquias en la zona periférica y nadie se encarga de subvencionar estos templos, salvo la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos. Todas las iglesias de FISAC que hacen el anillo de Madrid, pues algunas de ellas acogieron este tipo de subvenciones. Si hay un cambio que es estratégico, en el año 63 la Junta asume las funciones de la sección de edificios religiosos de la Dirección General de Arquitectura, y esto implicaba a las comunidades religiosas. No se consideraban templos de culto, pero sí eran importantes como referentes de la Iglesia dentro de las propias comunidades, de los propios municipios. Por lo tanto, no recibían tantos fondos de otros organismos como las iglesias, que sí tenían Dirección General de Arquitectura u otra serie de organismos que podían conceder subvenciones para su conservación. Por lo tanto, bueno, pues se le mete un poco con calzador los conventos a este organismo. No quiero extenderme mucho más en la estructura organizativa de la Junta. Hay, en el primer Congreso Nacional de Ciudad Real y su provincia, supuesto que era mi tema de tesis, bueno, pues hay un artículo sobre cuál es el organigrama y la función dentro de la Junta de Ciudad Real. Y si quiero pasar rápidamente al caso de Daimiel, que es al fin y al cabo lo importante de esta intervención. Importante, las solicitudes que se realizaban para conseguir fondos de esta Junta necesitaban obligatoriamente una instancia del cura párroco, en el que, bueno, pues se solía justificar los daños ocasionados por la guerra, si los había. Se hablaba de los hechos que llevan a su deterioro y los recursos que podía aportar la parroquia. En este caso, cuantos más recursos aportaba la parroquia por donaciones, misas de baldosa, ofertorios de ladrillos, como se han hecho en otros municipios, para que la propia comunidad construyera o ayudara a conservar su templo, eso incentivaba más la concesión de subvenciones, porque se consideraba una comunidad vinculada con la Iglesia y, por lo tanto, viva. La certificación del ayuntamiento, que diera testimonio de que el estado en el que se encontraba la iglesia era ese, y también, si se construye una iglesia nueva, que los terrenos donde se iba a construir no estuvieran afectados por alguna normativa urbanística concreta que hiciera o modificara en un futuro esa construcción. Un proyecto completo, con memoria descriptiva, redactado por un arquitecto, o si la obra era menor, se podía conceder en base a un maestro de obras que hiciera un presupuesto al alza. Eso implica planos, pliego de condiciones facultativas, presupuesto, fotografías que demuestren el estado de la iglesia, los daños que tienen ocasionados, o si se han iniciado las obras y la subvención se solicita cuando ya estaban iniciados, ver el estado de las obras. Un informe de la Junta Diocesana, en este caso no era medida intermediaria, sino que también podía garantizar por simpatías en el obispado, pues que determinadas subvenciones fueran a una u a otra iglesia, y se podía catalogar de aplazable o urgente e inaplazable. La situación económica de la parroquia, aquellos datos pues que se consideraba la Junta Diocesana que eran importantes para la resolución. Y esto sí que es muy importante, las cartas de adhesión y recomendación. Aquí en Daimiel tenemos una maravillosa en la que hay un político de turno que intenta favorecer una subvención concreta a una iglesia para que se salte todo el procedimiento, o que dentro de la pila de solicitudes del Estado, pues que se coloque un pelín más arriba a la hora de decidir el dinero que se le iba a conceder. Veamos un caso muy significativo aquí. Bien, toda esta información sí que debo decir que es la que yo he extraído del Archivo General de la Administración. Está en Alcalá de Henares, abarca la sección de obras públicas y está compuesto de documentos, planos y fotografías. Sí que queda pendiente contrastar toda esta información con los archivos. El archivo diocesano sí lo he intentado, pero lo que decíamos de la importancia de conservarlos, de dibujar los planos para los monumentos para conservarlos, bueno, pues en el caso del archivo diocesano es un desastre. Lo siento. Es así. Entonces, no he podido consultar la información de la Junta Diocesana, no está disponible, o no quieren que esté. Y en este caso, todas esas, la documentación que decía de la instancia, en cierta forma, todo lo que nos está aportando es prácticamente un estado de la cuestión de cómo está la iglesia en el momento concreto. O sea, imagínense encontrar un expediente en el que tengamos fotografías, planos, los daños ocasionados. Esto para un investigador es una perita en dulce porque, claro, aporta muchísima información.
Problema, en la provincia de Ciudad Real, y aquí no lo limito solo a Daimiel, en la provincia de Ciudad Real lo hacemos todo mal. Entonces, expedientes incompletos, no hay fotografías, no hay planos, hay dibujos a mano alzada que no sabes por dónde cuadran. Es un poco caótico y es para darse de cabeza contra la pared. Cuando vemos algunos de los expedientes de esta Junta, comparados con otros, dices, qué lástima. Bueno, en fin. Los proyectos que fueron amparados por la Junta de Reconstrucción de Templos en Daimiel, que prácticamente pues, acoge todas las iglesias o los templos de la localidad. Claro, el más importante, San Pedro. Vaya, pues eso sí, voy a mantener la distribución en base a los daños de guerra, a los ocasionados por el paso del tiempo, a los de nueva planta. Esa catalogación que se hace pues en base a la evolución de la propia Junta. Claro, lo primero que nos queríamos encontrar, lo primero que me quería encontrar era San Pedro. Bueno, pues cuando abro la carpeta del expediente de San Pedro, está vacía. Y dices, vale, perfecto, no encuentro ni fotos del estado de conservación después de la guerra, ni planos, ni proyecto, tan solo encuentro una hoja con la relación de los expedientes tramitados en el año 46, en la que se incluye que se le concedieron 30.000 pesetas, junto con el resto de iglesias cuyos proyectos tampoco aparecieron. En ese tránsito de este organismo de ministerio en ministerio, en algún momento se debieron traspapelar todos los documentos y no sé dónde narices fueron a parar. Así que los expedientes más antiguos, los más valiosos, porque sí realmente hay una intencionalidad ideológica en la reconstrucción, no se encuentran. Así que no vayas al Archivo General de la Administración a buscar estos proyectos. Habría que buscarlos, en este caso, en el archivo diocesano o en algunas parroquias sí se conserva, porque con el cambio hace relativamente poco de párrocos de un sitio a otro, hay algunos que han hecho limpiezas porque consideraban que no era necesaria esa información o que estaba obsoleta y ha desaparecido. Así que, desastre. Otra referencia que tengo también de la parroquia de San Pedro aparece en el año 1950. Se indica que el presupuesto de las obras, no sabemos en qué consistían, era de casi 500.000 pesetas. Se le concedió una subvención de 150.000 pesetas y en un apartado de notas se indica que ya se le habían dado 100.000, lo que habría que sumar a las 30.000 anteriores. Ahora bien, ¿en qué narices se invirtió ese dinero en la reconstrucción de San Pedro? Es una incógnita. Me queda pendiente el archivo parroquial de San Pedro, a ver si aportar un poco más de información. Es la única, en cierta forma, que la he incluido dentro de los daños de guerra porque es de las primeras en solicitar la subvención y, por lo tanto, yo deduzco, ante la falta de información, que sería fundamentalmente para adecuar la iglesia después del proceso de ocupación durante la guerra. Por lo tanto, sí serían unas obras de reconstrucción del templo para adecuarla al culto. El segundo caso, reconstrucción por el paso del tiempo. En este sí que he incluido a Santa María la Mayor, porque aunque veremos que tiene subvenciones de los años 50, el primer expediente decente, completo, que yo me encuentro es del año 71. Hay dos solicitudes, una del cura ecónomo Diego III Salido en el año 72 y otra del párroco arcipreste Félix Fernández Villa en el año 76. En este caso, la relación de daños que acusa el templo en este momento es el hundimiento de parte de la cubierta, que peligraba el derrumbe de la bóveda. Incluso se habla de que se tuvo que suspender, los que estuvieran danzando en los años 70, pues quizás lo puedan recordar, se suspendió el culto temporalmente por miedo a que se desplomara la cubierta encima de la comunidad. Existe proyecto, memoria y planos del arquitecto Francisco Bernalte Bernardo. Todavía no existía un colegio de arquitectos de Daimiel, de Castilla-La Mancha, por lo tanto dependían de Madrid. Y Francisco Bernalte Bernardo tenía su estudio en Ciudad Real y además fue alcalde de Ciudad Real entre el año 74 y el 77. Por lo tanto, toda la esfera de arquitectos que se dedican tanto a la reconstrucción de monumentos, de templos, como a las iglesias de obra nueva van a ser de la esfera madrileña. De hecho, copian muchos de los proyectos de FISAC, entre algún otro, soluciones arquitectónicas para iglesias nuevas de todo lo que se está produciendo, la experimentación que se está dando a cabo en Madrid, porque al fin y al cabo ellos se formaron en Madrid y forman parte de esa esfera. El contratista de las obras, sabemos que fue Miguel Díaz de Mera Sánchez de la Nieta y que el presupuesto fue de más de 1 millón de pesetas. Obras acometidas, un zuncho de hormigón perimetral, ligeramente armado. Esto para los profanos en la materia, pues es una vez que se ha destejado toda la cubierta, la solera de lo que es el perímetro de los muros se hormigona con un zuncho metálico para intentar compactar toda la fábrica y que no se abra estilo caja de sorpresas. Entonces, de esa forma se zuncha tanto la torre como la cubierta.
Sí que se sustituye, este es uno de los grandes errores que ahora nos llevamos un poco las manos a la cabeza, sustitución de las cerchas de madera por formas metálicas en la armadura, y en este caso, afortunadamente, y no como en otros templos, se mantuvo la teja reutilizada y las placas de pizarra en la torre, y no se colocó uralita como en otras. No voy a decir el pueblo, lo investiga. Afortunadamente ya no está. Bueno, se incluyen en este es el caso que decía, bueno, dentro de esas cartas de recomendación de adhesión, pues en este caso Santa María consigue un poco más de fondos y que se resolviera antes, porque hubo una carta del subsecretario de Vivienda, Antonio Leiva y Andía, porque su padre era de Daimiel, entonces, pues, por cariño y por tal, pues le manda una carta al secretario para que, bueno, que haga lo posible, lo que esté en su mano para conseguir una subvención. En este caso, al ser un proyecto tan completo, pues sí que tenemos toda la memoria de las obras que se realizaron, completa, con la descripción de todos los procesos, firmada por el arquitecto mencionado antes, y los planos de ese proyecto. En este caso, con la distribución de las cerchas metálicas y los detalles, en concreto, pues de lo que sería el zunchado perimetral, tanto de la torre como de la solera sobre la que luego iba a apoyar la cubierta. Y he intentado buscar, lo que no se encontraban en este caso han sido fotografías, pero sí que he encontrado esta postal del año 68 en el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, y aquí sí que, sí que se observa que toda esta parte de las cubiertas de los edificios adosados a una de las naves está en un estado pésimo, de hecho tiene vegetación encima, pero no sé hasta qué punto en este momento ya se había realizado la obra o no. Quizás habría que ver si las obras habían empezado ya cuando se realizó esta fotografía y la solicitud entonces se presenta tiempo después para acogerse a esta subvención o no. Yo este tejado lo veo demasiado nuevo como para que tenga problemas estructurales. Pero bueno, muchas veces, y lo saben mejor los arquitectos, que una cosa es lo que se ve por fuera y otra cosa es lo que nos encontramos al abrir las tripas de una iglesia, en este caso de una cubierta. Esto es lo que les decía, que se conceden subvenciones en el año 57, pero no tenemos el expediente, no sabemos cuáles son las obras que se llevan a cabo, que se liquidan en el año 59, y luego en el 73 100.000 pesetas y en el 77 otras 100.000. Una última subvención, cuando ya se había disuelto en la Junta de Reconstrucción de Templos, por orden ministerial, pues los fondos que quedaban dentro de ese organismo pues intentan distribuir entre todas las parroquias, que los últimos expedientes que se habían tramitado, y bueno, le cae una subvención de 150.000, pues ya para apurar un poco esos fondos. Tenemos, bueno, pues toda la memoria con la justificación, el pliego de condiciones técnicas, etcétera. Bien. Esto ya simplemente a título de curiosidad, me costó mucho encontrar fotografías del convento de San José, porque claro, ha desaparecido y no hay una colección de postales, yo no tuve acceso en un primer momento a fotografías. Así que intenté acceder por lo menos a una vista aérea en esta fototeca digital. He puesto enlace porque es súper curioso ir saltando de una década a otra. Aviso, Daimiel hay dos categorías que no están disponibles, pero sí que se puede ver ampliando ese plano, pues todo el parcelado y los edificios como estaban distribuidos en ese momento. Y es gracias a la ampliación de esta fotografía como pude localizar la parcela que ocupaba el convento de San José. En este caso, bueno, estas fotografías sí que me las paso, digo, no he puesto el número de la fuente, pero vamos, en este caso sí que lo concede, es un caso muy particular, porque piden dos subvenciones pero con distinto nombre para ver si de alguna de las dos maneras conseguían las dos subvenciones. Lo solicita Madre Anastasia Cerboraín, la Madre Superiora, y en este caso los daños que ella estaba comentando, que las deficiencias, era falta de celdas, aula para las niñas internas y otros espacios. En este caso no hay proyecto, solamente un presupuesto de más de 200.000 pesetas, realizado por el maestro de obras Julián de la Flor García Carpintero, visado por el arquitecto Ildefonso Prieto García Ochoa, también con su estudio en Ciudad Real y de la esfera madrileña, hacía proyectos fundamentalmente de obra nueva de templos, en Ciudad Real fundamentalmente, y las obras que se realizaron fueron el cambio de solados, picado de muros y enfoscado, reparación de cubiertas con retejado, realización de saneamientos, vamos, lo que viene siendo una puesta al día del monasterio sin una mayor obra arquitectónica mencionable. Se concedieron 100.000 pesetas en el año 69 y otras 50.000 en el año 70. Luego,
Y aquí es una de las particularidades de este expediente, porque aquí, cuando acceden los monasterios a este tipo de subvenciones, aparte de las cartas laudatorias de las Madres Superioras a su excelentísima presidente de la Junta de Reconstrucción de Templos, pues viene la picaresca entre ellas, es a ver cómo se quitan las subvenciones una a otra. En este caso le conceden una subvención de 150.000 pesetas, pero en vez de recibirlo el convento de San José, la Superiora de las Hijas de la Caridad del hospital llegó, la retiró de los fondos del obispado, no sabemos si la devolvió o no. Así que no sabemos en qué apaño quedaría. Esto sí que es otra información que sería conveniente pues contrastar con los propios archivos el archivo diocesano, fundamentalmente, a ver cómo resolvieron este entuerto. Y me aparece otra solicitud en el año 77, Convento Regina Pacis de las Carmelitas Descalzas. O sea, es el mismo convento, pero le colocamos Regina Pacis para ver si cuela, y como parece que es otro, pues a ver si así concede una subvención un poco más suculenta. En este caso es la priora Teresa A, no sabemos ni el año en que lo solicita. Sí que tiene problemas de hundimiento de cubiertas, aseos insalubres y terraza para tender la ropa. No hay proyecto, ni memoria, ni planos, ni fotos. Sabemos que el arquitecto es Carlos del Río Vizcaíno, que el contratista es Hilario Ortega Sánchez, que se realiza un recalce de hormigón en los cimientos, enfoscado de muros, forjado de piso, alicatados de los servicios y solado, una puesta al día, básicamente. Presupuesto de 300.000 pesetas, se conceden 100.000 y es un expediente inusual, porque los únicos datos que yo tengo de esta solicitud es cuando ya se concede, es decir, en la certificación de las obras aparece, se ha hecho esto, esto y lo otro, se le ha concedido tanto dinero, pero realmente no tenemos proyecto. Esa documentación tenía que existir, pero puede haberle pasado lo mismo que a los expedientes más antiguos, que en el tránsito de un ministerio a otro pues se traspapelara, desapareciera, probablemente luego aparezca en otra sección del archivo de la administración, pero de momento yo no lo he localizado. El Monasterio de las Monjas Mínimas para mí es un proyecto importante porque en este caso sí que podemos hablar de una búsqueda, o al menos de armonía, de que las obras que se van a realizar fueran respetuosas con el inmueble desde el punto de vista histórico. Y esto no se lo debemos a otro que a Miguel Fisac, que firma este proyecto para que se realice esta obra de reparación. La solicitud es de Sor Dolores de María Virgen, en la Superiora, en el año 71, y en este caso sí que recurre, en el año 71, a los daños que se causaron en guerra, que realmente fueron así. Pero claro, en el año 71 es que no habían recibido antes, o no estaba el convento en las circunstancias como para habitarlo sin tener que recurrir a los daños de guerra. Bueno, en este caso, Saluda, que fue convertido en checa prisión, y la iglesia fue transformada en garaje, quedando ambos en estado inhabitable. Acaba la guerra, las monjas volvieron a su monasterio sin poder restaurar nada por penurias económicas. No hubo intervenciones importantes en la contienda, tan solo las imprescindibles para volver a habitarlo. Claro, yo tengo los datos de este expediente. Probablemente alguno de ustedes pues sepa si se realizaron obras posteriores, y esto pues simplemente es un argumentario pues para conseguir una subvención. No hay proyecto, pero sí que hay una memoria muy breve acompañada de la solicitud, en este caso firmada por Miguel Fisac, sin planos ni fotografías. El presupuesto es de 1.200.000, pero en este caso sí es importante la sensibilidad que tenía en este caso, también la visión de crear para mí sí es arte, de crear arte contemporáneo en arquitectura, innovar, la capacidad también de ser consciente del respeto a los propios materiales originales de este monasterio, sin que creara un choque tan fuerte entre lo nuevo y lo viejo. Cosa que ahora, bueno, pues cuando miramos el aluminio que tienen los cerramientos actuales, pues nos tiramos un poco de los pelos. Pero bueno, el contratista fue Miguel Díaz de Mera Sánchez de la Nieta, y las obras consistieron en la demolición de parte del claustro, lavaderos y retretes, realización de forjado de madera con bovellera y yeso vista. Ojo también, porque está incorporando la arquitectura tradicional popular dentro de las obras de reconstrucción, de ahí la importancia de este respeto por la arquitectura vernácula y por la tradición. Enfoscado de mortero impermeabilizante, guarnición lucido de yeso, pintura del temple y picado blanco. Es un proyecto muy sencillo, pero dice muchísimas cosas de la forma que tenía de ver, en este caso, Miguel Fisac, este tipo de intervenciones en un elemento que no solamente tenía que ser funcional, sino que también tenía que es un elemento patrimonial, histórico. Bien, ahí con la firma de Fisac. Indiscutible, aunque no hubiera puesto el arquitecto, se podría sacar. Nota, es muy complicado, algunas de las... Por favor, firma bien, el día de mañana. Para los investigadores, el día de mañana nos harán un favor, que se reconozcan los nombres.
Se concedió una subvención de 100.000 pesetas, realmente, 100.000 pesetas para una obra de 1 millón y pico, qué poquito, y por Consejo de Ministros en el año 71. Bien, están todas las certificaciones de obras con la recepción de los fondos y bueno, lo que se invirtió realmente para demostrar que lo que se hizo, lo que se consiguió de esa subvención se hizo, que hay otros que no lo hacían. Nos hemos encontrado a la hora de hacer inspecciones oculares en templos, véase Iglesia de la Asunción de Valdepeñas, pide una subvención para hacer unas reformas en la cubierta, para eliminar unos pilares que estaban sustentando unas cerchas curvadas. Pues cuando yo subí en el año 2001, pues todavía seguían existiendo esos machones, así que bueno, se quedaron con el dinero, irían a otro sitio. La capilla del convento de la Divina Pastora solicita en el año 73, en este caso hay dos, de María Elena Boán y de María Victoria Iglesias con mayúscula, Mosteirín, en el año 73-76. Lo que está alegando es que había daños estructurales en la fachada, que se estaba desplomando el muro hacia la calle, que había grietas en la falsa bóveda de la capilla del colegio. No hay proyecto, pero sí una memoria muy sucinta del aparejador municipal que hace la visita para comprobar los daños, en este caso de Francisco Rodríguez Piña. El presupuesto de reparaciones es muy ligero, 100.000 y 120.000 para cada una de las subvenciones que se solicitaron, y se le conceden dos, 100.000 y 100.000 pesetas cada una. Vamos, prácticamente en este caso, para que veamos también que uno de los requisitos era no cubrir con la totalidad de los gastos de la obra, pero en este caso prácticamente cubrieron por completo con ese presupuesto, cosas de la Junta. En la ficha del expediente se alude a que la solicitud incluye fotografías junto con la hoja de presupuesto del aparejador. Me volví loco buscándolas. A la hora de catalogar determinados expedientes en el Archivo General de la Administración, por cuestiones inexplicables, se han separado la solicitud de las fotografías y se han catalogado de manera distinta. Si la fotografía, salvo que sea una persona que sea del pueblo y diga, pues esto es de tal sitio, para una persona que no lo conocemos, o incluso si encima el elemento ha desaparecido, como este es el caso, pues vete tú a saber cuáles son las fotografías que se adjuntaron a esta solicitud. Y una obra de nueva planta, no tenemos parroquia, pero sí tenemos la residencia, por supuesto, de ancianos de las Hermanitas de los Desamparados, que en este caso sí que solicitó también la subvención por Sorisolina Refojos Fernández. Tenemos el proyecto del arquitecto, de Carlos Poveda Vargas, con memoria y fotografías. Esa fotografía pertenece al expediente de la residencia. Bueno, y sí que se enmarca pues, que se proyecta un edificio nuevo, funcional, que armonice la vida conventual de las monjas con la comodidad y higiene de los ancianos. Todo muy propaganda. El presupuesto es de 17 millones, se concede una subvención, ojo, aquí es donde viene el matiz. Solamente se sabe que le conceden la subvención porque hay una nota manuscrita que especifica que se hizo por Consejo de Ministros en el 71 y la duda es, ¿será esta? Que luego se la quedaron las de San José y dijeron, venga, al final la respetamos y se la dejamos como de los ancianos, del asilo. Bueno, no lo sabemos, pero es la única obra nueva que se recoge. Sí he querido, bueno, este es el proyecto, la memoria muy sucinta, y sí que he querido recoger dos elementos que presentaron la solicitud, pero que no les dieron ni un duro. La primera, el edificio de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón en el año 62. En este caso se solicita por parte de la Madre Clotilde de la Higuera Rojas. Hay un informe del edificio. En este caso sí que incluso se habla de la historia. En otros también se habla de eso, un templo del siglo XVI, no sé cuánto. Pero en este caso sí que tampoco tenía muchísimos más datos. Pero bueno, sí que era una casa donada por Dolores Fisac en 1941 para obras de caridad, comedores de niños y pobres, clínica, asistencia de enfermos. No sé si llegó a tener todo esto, yo soy de fuera, pero por si acaso alguien de ustedes lo sabía, si llegó a tener todas estas funciones el edificio de Damas Apostólicas. Se habla de que las obras han comenzado, pero que no se pueden pagar. Y la solicitud, la relación de daños pues son los sufridos por la dominación roja en el año 62, descomposición de muros por filtraciones de aguas sucias, un presupuesto del albañil Modesto Rodríguez Bobada, un informe del aparejador de la sección de edificios religiosos, Luis Mearín, y según este, pues llevan 350.000 pesetas invertidas y falta una obra por valor de 100.000. Pues qué trabajo les costaba dar un poquito más y terminar de construir la iglesia, reformar este edificio, que realmente
hubiera sido en balde porque al final acabó demolido. Las obras consistieron en un recalce de muros, desmontaje de lo que se amenazaba ruina y la escalera a la planta superior, pavimento, chapa de escalera, pintura, etc. Y la otra es Reina de los Ángeles, en el año 72. Lo solicita el Félix Fernández Villa, el cura párroco de la capilla, cita en las tablas de Daimiel, especifica, indica que es una capilla cuya feligresía está compuesta por pescadores de cangrejo y campesinos. La relación de daños, grietas y humedades en los muros y levantamiento del losado, hay fotografías, pero de una grieta. No se ve absolutamente nada más. Por lo tanto, bueno, pues testimonial, documental, pero sin más. Se adjunta una planta del edificio, levantado por Eduardo Gascón y Recas, otro arquitecto de la esfera madrileña que trabajaba en Madrid, responsable de otras iglesias en la provincia, nuevas. Y las actuaciones pues era sustituir los pilares de separación entre capilla y salón para una puerta plegable, prolongar un muro para que actúe de paso y reorientar la apertura de las puertas. Claro, no he encontrado fotografía, pero sí que... Y esto lo lanzo al auditorio. ¿Corresponde con estas imágenes de la Escuela Reina de los Ángeles de noviembre del 56? ¿O no tienen absolutamente nada que ver? Yo como forastero lo pregunto al aforo por eso. Porque este además es un documento incorporado hace relativamente poco del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, del Fondo Salas, de Publicidad. Pero claro, en este caso sí que... ¿Sí? Sí, en paso de los minutos, conozco a la última profesora que dio clase allí. Y se casó incluso allí en el año 73. Estamos hablando del 71, si me pasan las fotos, esta persona se puede recordar. El enlace se lo puedo pasar directamente porque se puede acceder a él desde internet. Está en el fondo digital del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. O sea que este y otro montón más de email, algunas de las que he sacado, puede acceder. Pues se lo agradezco por eso, por desconocimiento propio. Bien, bueno, unas conclusiones muy aceleradas. Bueno, en primer lugar sí que hemos podido constatar que la Junta Nacional de Reconstrucción de Templos, bueno, pues convirtió de alguna forma la restauración en un factor de adoctrinamiento religioso y moral. Le venía bien al régimen la propaganda. Incluso cuando construyó iglesias nuevas estaba haciendo régimen también, aunque ya fuera un régimen mucho más gaseosa, pero bueno. Y una iglesia mucho más reivindicativa. No tenía nada que ver con la iglesia de los años 40 y 50. Se constata, bueno, la participación de la Junta de Reconstrucción en Daimiel, pues a través de las obras de reparación y nueva planta en edificios tanto eclesiásticos como los conventos monásticos. Y en este caso sí que reivindico pues que generalmente cuando se hacen estudios históricos de iglesias en toda la provincia, en todo el país, la Junta pasa desapercibida. O sea, es un organismo que la documentación se cuelga en el año 2006 y salvo otro estudio en la zona de Alicante y el mío, pues creo que no hay más al respecto sobre este organismo hasta el momento. Por lo tanto, pues es también encomiable el reconocer que este organismo participó en la conservación de elementos patrimoniales que tenemos hoy en día. Los expedientes de Daimiel reflejan a su vez pues la propia evolución de la Junta, reconstrucción por daños de guerra, daños por el paso del tiempo y obra nueva. Y la ayuda económica de este organismo, pues en algunos casos cubrió el presupuesto, en otras fue meramente simbólica, porque lo que pretendía, bueno, pues era incentivar la participación de feligreses en la comunidad. Claro, me he saltado la anterior. Esta participación en algunos casos llegó tarde o directamente fue mal invertida. Y esto fue una cosa en la que insistió muchísimo la Junta de Reconstrucción de Templos cuando concedía subvenciones a conventos. Se aseguraba de que fueran órdenes que no fueran nuevas, sino que estuvieran asentadas en el terreno y que no hubiera proyecto de que desaparecieran, porque si no era un dinero que se tiraba a la basura. Pues en el caso de Daimiel, qué pena que ese dinero fuera directamente, pues podría haber ido destinado, pues por ejemplo, a Santa María, a hacer una reconstrucción un poco más decente en las cubiertas, porque al final se acabó destruyendo el convento o las ramas apostólicas. El verdadero mérito de la reparación, pues en este caso la Junta Diocesana, porque hizo el trámite también de intermediario, pero sobre todo las juntas parroquiales, que son las que se encargaron de movilizar para la solicitud, arquitectos, etcétera, pero también a los propios ciudadanos de Daimiel, que son al fin y al cabo los que corrieron con los gastos de mantener sus parroquias y por lo tanto su identidad. Es decir, que queda todavía trabajo por hacer en Daimiel, contrastar toda esta información con archivos parroquiales,
fuentes populares, incluso con álbumes de boda. Un caso en Ciudad Real, lo comento siempre en nuestra ciudad de Los Ángeles, se hicieron reformas que alteraron el proyecto original. Bueno, pues una de las mujeres que iba a decentar la iglesia, a limpiar y a regar las pilistras, pues cuando vio que estaba haciendo esto y que no tenía fotografía, se presentó con el álbum de bodas y me dijo: mira, niño, aquí está la iglesia como cuando se terminó. Pues la memoria oral también recoge pues este tipo de documentación, que es muy importante para el estudio de este patrimonio. Y muchas gracias.